Bueno, good morning. Our group, its name, their name. Hello, my name is Theobald. My name is Luis Enrique Ochoa. And my name is Leonel Rodriguez. Good morning. This is the exercise 1, guide 1. The elements are 3 half monostable solenoid valve, flow regulator, y single axle cylinder. When you press the button, normally open contact will close, energize the solenoid and allow the 3 half valve to switch and allow the system to exit. Okay, when you press the button, the normally closed contact opens, allow the stem to return the rest state. Well, the next circuit, the point B of the guide 1, its name is indirective control, single actor. The following elements for the circuit are the maintenance unit, its distributed unit, it's 3-phase monostable electric pneumatic valve, and its regulator flow and then it works is the following way. We press the button, allow to attribute normally open contact the relay. Allow the pass electrical active the solenoid valve, which will make active the simple cylinder effect active for regulator speed with the flow regulator. Then the other way, it's the first pulsar active the relay normally closed, active the electric valve, active the simple factor input. The other way, stop pulse, output the simple effect sign. Okay, in the next point, 3 of the guide, in which we will see the guides and using 3 buttons, the maintenance unit, flow regulates, a single acting and electric valve. When we press one button, the circuit doesn't allow the solenoid to activate. But when we press the 2 buttons, it activates the solenoid and exit the cylinder. Okay, in this case, one button doesn't activate the circuit. 2 buttons activate the exit to the cylinder. This is
this is point D of guide 1. And in this circuit, we will use 2 buttons that will work independently. Independent or single effect cylinder. It will work like 4 times again. One button. Next. No, 2. Vamos a presentar el circuito. Today we will present the last point of unit 1 of electroneumatics. We will present the components that we use. Two electrovalves, relays, buttons, any buttons, and a single acting cylinder. The operation will allow you to press any button or 2 buttons always. The same the circuit begin because the relay is connected in common but the press or button. The operation will allow you to press any button or both at the same time at the circuit will begin. Subsequently, the relay contacts will close and allow you to switch 3-2 to begin the circuit, and the functioning is the next. But I press the button or other button, the acting cylinder begins. Or say button. Or the other buttons. Buenos días, hoy es 23 de marzo de 2024. El día de hoy vamos a presentar la guía 2 de electroneumática. Mi nombre es Diego Prieto, soy el primer integrante. Luis Enrique Ochoa. Y Joan Daniel Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, veremos nuestro primer punto, el punto A, que sería nuestro mando directo, cilindro de doble efecto, con nuestra electroválvula. Entonces, en este caso, como utilizaremos nuestra 5.2 bistable, por medio de nuestros reguladores de caudal, vamos a controlar tanto la salida como la entrada con nuestra electroválvula. Entonces, vamos a probar. En esta parte electrónica, entonces ya cuando tenemos ya el fondo conectado nuestros voltios, al activar nuestro interruptor que está normalmente abierto, activará nuestro solenoide, y lo cual permitirá el paso del aire activando nuestro con la salida de nuestro astro. Ahora pues cambiaremos a nuestra otra opción, que es mientras está cerrado. Entonces ya en este caso, estando ya cerrado, lo que hacemos es abrir nuestro circuito para que nuestro asta aguante. Bueno, vamos a seguir con la guía 2, el punto B, que es el mando indirecto cilindro de doble efecto, lo cual cuenta con nuestra electroválvula monoestable de 5, sus 2 válvulas reguladoras de caudal, su cilindro de doble efecto, su unidad de distribución, su unidad de mantenimiento y nuestras cajas de relés o de interruptores, ya sean estos relés normalmente abiertos o normalmente cerrados, y pues nuestro generador de fuente. Entonces lo encendemos. Lo que va a hacer nuestro circuito es que como es un mando indirecto, a la hora de presionar este pulsador me va a llegar una señal a mi relé que está normalmente abierto. Al presionarlo se va a cerrar el relé, lo cual me va a indicar que se me va a activar nuestra electroválvula. Mediante la reguladora para la entrada y salida del me va a salir, y al dejarlo de presionar el pulsador
va a volver a entrar el vástago del doble efecto. Ahora, la siguiente opción es cuando el relé está normalmente cerrado, lo cual me va a indicar que cuando está normalmente cerrado va a salir directamente el vástago, y a la hora de presionar el pulsador se me va a abrir el relé que está normalmente cerrado, no va a desenergizar la electroválvula, lo cual me va a indicar que se va a meter otra vez el vástago. Y muchas gracias. Listo, entonces el tercer punto que vamos a presentar el día de hoy es mando, cilindro de doble efecto, mediante función AND y retorno con impulso simple. Entonces, los componentes que tenemos es un cilindro de doble efecto, dos reguladores de caudal, una válvula 5-2 biestable electroneumáticamente. Tenemos acá nuestro módulo de relés que nos lo vamos a usar. Tenemos este módulo de implementación para el retorno y este módulo donde tenemos los dos pulsadores para el avance del cilindro. Esta fuente de alimentación, nuestro regulador de caudal y nuestra distribuidora para la alimentación. Entonces, ¿qué nos va a hacer este circuito? En este momento tenemos estos dos interruptores conmutados en serie para que cuando yo active uno me va a mandar la señal de alimentación para el siguiente, y cuando yo presione el siguiente lo que me van a hacer es conmutar, permitir el paso de 24 voltios hacia Y1 y van a activar el solenoide, y Y1 permite la salida del vástago. Inmediatamente yo suelto un pulsador, ya la señal no se va a mantener, y si suelto los dos, pues la señal va a quedar retenida, ya que esa es una 5-2 que mantiene el registro de la señal. Para hacer el retorno, en este caso implementamos otro pulsador normalmente abierto que nos va a permitir conmutar nuevamente, en este caso Y2, y cuando se conmute ese solenoide, conmuta también su válvula y permite el retorno. Entonces, si presiono solo uno no arranca, si presiono el otro tampoco, presiono los dos, alimentan Y1 y queda retenida la señal por la 5.2, presiono nuevamente este, alimenta Y2 y guarda la señal. Listo, veremos nuestro punto D, mando cilindro de doble efecto mediante función OR y retorno de impulso por sin efecto. Entonces, tendremos nuestros dos pulsadores, nuestro pulsador, bueno, que van a ser nuestra salida de nuestro vástago, y tendremos nuestro pulsador para que entre. Bueno, pues ya hemos presentado las otras partes de nuestro circuito. Entonces, lo que va a pasar acá es que cada vez que nuestros dos botones, como así se activen simultáneamente o individualmente, van a ser nuestra salida de nuestro vástago. Entonces probaremos primero con este, y en este caso pues vamos a meter nuestro vástago con nuestro para devolver. Probamos con el otro y probamos con dos. Bueno, buenos días, vamos a seguir con la guía 2, el punto E, que se llama mando cilindro de doble efecto mediante funcional por contactos auxiliares de relé, retorno por simple impulso e indicadores luminosos. Entonces, como tenemos su electroválvula biestable 5.2, sus dos válvulas reguladoras que me van a regular la entrada y la salida del vástago del cilindro de doble efecto, su unidad de distribución y su unidad de mantenimiento, sus módulos para los pulsadores, ya sean normalmente abiertos o normalmente cerrados, con los indicadores de LED, y sus módulos también de relés, ya sean normalmente abiertos, normalmente cerrados, y otro módulo para mi tercer pulsador, que va a ser para el que me haga el retorno del cilindro de doble efecto. Entonces, como es una función AND, al opcionar los dos, se me va a activar la electroválvula biestable, lo cual me va a permitir la salida del vástago.
y obviamente su botón de retorno, su retorno normal. Al presionarlo, pues obviamente se me va a activar el pulsador que está normalmente abierto. Al accionarlo, pues se cierra el circuito, me activa la electroválvula, el solenoide, lo cual me va a permitir su retorno. Ahora, como es una funcional, al accionar el pulsador normal me va a activar el relé, pero como está normalmente abierto pasa cerrado, pero el siguiente, como va interconectado con el relé, el siguiente no va a poder activarse porque está normalmente abierto. Al no presionar no se me va a activar totalmente la electroválvula, y como podemos indicar, ya cierra aquí el relé, pero como ya está abierto no me va a permitir el paso. Por eso es una compuerta AND. Al accionar los dos, sale el vástago y su retorno. Muchas gracias. Como último circuito de lagueados tenemos el mando cilindro de efecto mediante función por contactos auxiliares de relé, o sea, el mando indirecto, retorno por impulso simple e indicadores luminosos. Bueno, nuestros componentes: el de doble efecto, las reguladoras de caudal, la 5.2 vía estable y activada electrónicamente. Nuestra fuente de poder, nuestra unidad de mantenimiento, unidad de distribución, bloque de pulsadores de contactos abiertos y cerrado y indicador luminoso, y este otro bloque también de pulsadores para el pulsador de retorno. Y vamos a tener indicadores luminosos para el avance, para los pulsadores que van a conformar la OR del avance, y nuestro bloque de relés. Entonces, ¿cómo funciona el circuito? Básicamente, para el avance es donde tenemos que implementar la OR y se puede activar mediante este pulsador o mediante este pulsador. Es de mando indirecto, por lo cual cuando se presiona el pulsador se cierra el contacto manda la señal al relé, energiza el relé cierra sus contactos normalmente abiertos y energiza Y1, permitiendo la salida del vástago. Como es una 5.2, va a mantener la señal retenida, entonces se va a quedar el cilindro afuera. Si yo pulso 1, que está el indicador luminoso, se va a mantener la señal retenida ya que es una 5.2, y para que se devuelva el vástago con un retorno simple con este pulsador. En este caso, si imprimo el otro pulsador, va a pasar básicamente lo mismo. Entonces el contacto nuevamente abierto se cierra, energiza el relé está a un contacto 14. Cuando el contacto 14 se cierra, también energiza Y1. Ahí es donde tenemos implementada la OR en la energización de Y1 por mediante cualquiera de los dos pulsadores. La 5 retiene la señal y lo mantiene afuera. Pulso, conmuta, y con los dos también permite la salida. Mantiene la señal y retorno. Nuestro primer punto, nuestro punto A, en desconexión y dominante de la guía 3. Entonces lo que tenemos acá es que cuando conectamos, activamos nuestro pulsador, nos va una autorretención De cada uno. Entonces cuando activamos nuestro pulsador vamos a generar una autorretención de cada uno. Entonces esto permitirá que cada uno de nuestro relé se active y nuestras conexiones se cierren, y pues va a permitir nuestra salida y va a quedar ahí autorretenido. Ya al momento de que nosotros prendamos en desconexión, vamos a quitarle la energía a cada uno, y pues permitirá que se abran nuevamente. Entonces ahora seguimos con la guía 3 del punto B, que se llama conexión dominante. Entonces el circuito consta de los siguientes componentes: el cilindro de doble efecto, sus reguladoras de caudal para reducir la velocidad de entrada y salida del vástago, su electroválvula 5.2 monoestable electroneumática,
su unidad de distribución para el aire y su unidad de mantenimiento. Los módulos de alimentación de los pulsadores, ya sean normalmente abiertos o cerrados con sus indicadores de luz, su módulo de contactores por relés normalmente abiertos o normalmente cerrados, y entonces consta del siguiente, o sea, así funciona de la siguiente manera. Al accionar el pulsador, es un pulsador normalmente abierto, lo cual es que al accionar el pulsador me va a permitir que el relé se energice, el cual cuando se energiza el relé, también se me va a energizar los contactores de K1, que son normalmente abiertos. Cuando esto se me cierra, o sea, hagan en cuenta, se activa primero la bobina del relé. Al activarse la bobina del relé, se van a activar los contactores que eran normalmente abiertos, van a pasar a cerrados, lo cual me va a permitir el paso o energizar la electroválvula monoestable para que me permita el paso de la salida del vástago. Entonces se autorretiene. Entonces, como ustedes ven, quito la mano del pulsador y queda autorretenida. Con el pulsador que se llama desconexión, podemos quitar esa autorretención, lo cual me va a dejar de desenergizar el relé del relé, lo cual me va a permitir que estos se desenergicen. Se desenergiza acá y el cilindro de doble efecto, el vástago, va a volver otra vez en reposo. Muchas gracias. Y bueno, tenemos el último punto de la guía 3, donde tenemos una desconexión de elemento. Entonces, en este caso, vamos a implementar dos pulsadores en serie. El primer pulsador va a estar en un contacto normalmente cerrado y el segundo pulsador va a estar en un contacto normalmente abierto. Cuando la fuente energiza el contacto normalmente cerrado, pasa y llega hasta el contacto normalmente abierto. Y hasta que yo no presione ese contacto, el botón no va a energizar el relé K1. Cuando se energiza el relé K1, inmediatamente cierra, crea una autorretención para que siga energizado y va a cerrar ese contacto que lo tenemos como 24, que es normalmente abierto, el cual lo que va a hacer es alimentarme la bobina, el solenoide del cilindro. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Lo que hago es que abro el circuito y se energiza. Con este creo la autorretención, el relé K1 queda encendido y se mantiene alimentada la bobina. Por lo tanto, el cilindro va a permanecer en su posición normalmente adentro. Para poder desconectar el circuito, como es dominante y es desconexión dominante, entonces va por encima y este es un contacto normalmente cerrado. Al oprimirlo, desenergiza todo el circuito, quita la autorretención y permite que el vástago salga. Entonces, autorretengo, energizo solenoide, entra al vástago, abro la alimentación completa del contacto normalmente cerrado y desenergizo el circuito. Entonces vamos a presentar el punto A de la guía 4 del laboratorio de electroneumática, que se llama mando de cilindro de doble efecto por sensor inductivo capacitivo. Entonces lo que tenemos aquí es primero sus elementos, su fuente de alimentación. Con su unidad de mantenimiento tenemos una electroválvula 3.2 o retorno por muelle, y tenemos su actuador, que es un cilindro de doble efecto. El circuito ya eléctrico que tenemos es un pulsador normalmente abierto con su sensor de proximidad, que este me va a permitir cuando detecte la posición del vástago, que en este caso estaría en reposo. Entonces, como está en reposo, al oprimirlo, el sensor va a salir y va a quedar activado, y lo que va a hacer el retorno por muelle es volverlo a estar otra vez en reposo, pero entonces otra vez el cilindro va a quedar otra vez activa, va a volver a detectar el cilindro en reposo y lo va a volver a salir, y va a quedar ese ciclo hasta que deje de pulsar. Entonces,
Activamos el circuito y como podemos observar, ahí está detectando y le está devolviendo gracias al retorno por muelle. Obviamente este sensor lo detecta la posición, activa su relé, que es el K1, y entonces me permite cerrar el contacto que está normalmente abierto, pasa cerrado y me activa el solenoide de la electroválvula para que ahí sí me active y salga el vástago. Y listo. Muchas gracias. Tenemos el punto B de la guía 4. Este punto es la activación de un cilindro de doble efecto por sensores de posición. Para este caso tenemos dos sensores, uno para el vástago en reposo y otro para el vástago a la salida. Entonces, en la parte de potencia vamos a tener la unidad de mantenimiento, la válvula 5.2 activada manualmente, electroneumáticamente y pilotada por aire en ambos lados. Vamos a tener el cilindro de doble efecto y vamos a tener dos posiciones para los sensores, una a menos y otra a más. La a menos ubicada en 0,0 milímetros de recorrido y a más en los 100 milímetros de recorrido del vástago del cilindro. Entonces, para la parte eléctrica vamos a tener nuestro pulsador de enclavamiento, vamos a tener nuestro primer sensor de detección de posición llamado AMAS. En este caso, cuando detecta, alimenta un relé K1, el cual tiene un contacto nuevamente abierto que alimenta la bobina Y1, que la bobina Y1 es la que nos permite la salida del vástago. Cuando el cilindro salga del vástago del cilindro, llegue y el sensor ubicado en los 100 milímetros, conocido como AMAS, detecte, lo que va a hacer es que va a activar el relé K2. El relé K2 tiene un contacto en un momento abierto que activa la bobina Y2, la cual me va a devolver el vástago a la posición de reposo. Entonces, en este caso, vamos a verlo a continuación. Entonces, como podemos ver, cuando detecta el sensor a más, vuelve al reposo y cuando detecta el sensor a menos, el vástago sale. Esto lo hace completamente autónomo, ya que los sensores están puestos en la posición 0 milímetros y 100 milímetros. Gracias. Bueno, entonces vamos a presentar el punto C de la guía 4, que se llama secuencia A más, A menos, con un mando interruptor o pulsador con cilindro de doble efecto, dependiendo del recorrido del sensor magnético. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona nuestro circuito? Primero, vamos a conectar los dos pulsadores como una OR, para que cuando uno prima el primer pulsador se me energice el selenoide, pero entonces a través del selenoide lo primero que me va a hacer es que cuando uno prima acá me va a energizar el detector del émbolo del cilindro. Me va a energizar el sensor magnético del cilindro para que me pueda detectar en qué posición está mi cilindro. Cuando este me detecte el cilindro, me va a energizar mi K1, que es mi relé. Entonces, cuando este se active, me va a energizar el selenoide, lo cual me va a hacer el paso de que salga el vástago. Cuando salga mi vástago, entonces me va a volver otra vez a detectar el otro sensor magnético energizado, lo cual va a hacer que se active mi K2 y luego energice mi selenoide número 2 para que vuelva a entrar y quede en un estado de detección, a menos de que yo quite el pulsador y se pause el sistema. Entonces lo vamos a opcionar. Y como es una OR, con este también funciona. O con los dos. Listo. Bueno, tenemos el punto de la guía 4 de laboratorio de electroneumática. Este laboratorio se llama mando por interruptor, cilindro de doble efecto, dependiente del recorrido por sensor magnético con autorretención. Entonces, en este caso, bueno,
Para poder arrancar el circuito, hacemos uso de este interruptor de retención, el cual, cuando se cierra, debajo de él en serie está el sensor A-. El sensor magnético. Pues ese sensor en este momento está activo porque el cilindro está en reposo, por lo cual el contacto está cerrado. Cuando nosotros cerremos el contacto del interruptor, va a alimentar, y como está cerrado el circuito, entonces va a proceder con lo siguiente. Debajo de él tiene un interruptor normalmente cerrado en K2. Entonces pasa el interruptor, pasa el sensor, pasa K2, llega hasta el relé K1. Entonces cuando se energiza K1, él tiene una autorretención que lo que me va a hacer es que se va a mantener afuera el solenoide. Y también me va a cerrar otro contacto que tiene para permitir la salida del vástago. Cuando sale del vástago, entonces se desenergiza a menos y se va a energizar a más. A más lo tenemos en otra rama alimentando el relé K2. Entonces cuando se energiza K2, recordemos que anteriormente en la línea de K1 tenemos un contacto normalmente cerrado de K2, se abre, quita la autorretención, y lo que va a hacer es que cuando quite la autorretención desalimenta el solenoide y permite que el cilindro vuelva. Entonces lo vamos a hacer. Lo que nos permite es que cuando se energiza K2, desenergiza K1, permite que vuelva, se vuelve a energizar K1 porque el sensor magnético vuelve a reconocer, y esto lo que hace es que el ciclo sea continuo. Como tenemos una válvula 5.2 muy estable, entonces la devolución se hace automáticamente por el retorno por muelle. Y así